Hoy hacemos estas tremendas facturas esponjosas y sabrosas, ideales para compartir en familia o para emprender. En este video te cuento todo lo que tenés que hacer para que te salgan deliciosas. En un bowl amplio vamos a poner 500 gramos de harina 4 ceros o harina de todo uso, una pizca de sal. Con una cuchara voy a hacer un hueco en el centro. En el hueco añado 10 gramos de levadura seca y si quisieras utilizar levadura fresca necesitarías solamente 25 gramos. Sumamos 80 gramos de azúcar, 2 huevos. Como ven, siempre rompo el huevo fuera del bowl donde tengo el resto de los ingredientes y es que así me aseguro que los huevos estén en buen estado antes de añadirlo a la preparación. Para darle sabor sumamos una cucharadita de esencia de vainilla, ralladura de limón, pero si quieren también la podrían reemplazar por ralladura de naranja. Acá tengo 60 gramos de manteca que la saqué hace un buen rato de la heladera y está bien pomada. Para darle humedad a la masa le voy a agregar una cucharadita de miel. Y ahora, poco a poco, le voy a sumar 150 mililitros de leche. Recuerden agregar la leche siempre que esté tibia, ni fría ni caliente. Con las manos voy a incorporar todos estos ingredientes hasta que forme un bollo. Si cuando terminan de agregar toda la leche notan que la masa no se unió bien, le pueden agregar un poco más de leche tibia, pero recuerden ir agregando de a poco. Así después no es necesario agregarle más harina a la masa. Algo importante mientras yo estoy integrándole la leche es que todos los ingredientes que agreguen al bowl tienen que estar a temperatura ambiente. Si te gustó este video puedes ayudarme dándole un me gusta y compartiéndolo en tus redes sociales o con esa persona a la que le podría ser súper útil esta receta. Una vez que el bollo esté bien formado, lo pasamos a la mesada a la que apenas les voy a espolvorear un poquitito de harina. Y vamos a amasarlo hasta que nos quede un bollo bien liso y tierno. Aproximadamente a mí me llevó unos 5 minutos. También si quieren lo pueden golpear un poco. Mientras yo me quedo amasando, les quiero contar que esta masa es súper tierna y miren lo fácil que es de amasar. Fíjense que no volví a poner harina en la mesada y no se pega. Una vez que obtengamos un bollo liso y tierno, lo ponemos dentro de un recipiente al cual le voy a poner un poco de aceite. Ponemos el bollo y lo tapamos. Lo pueden tapar con un papel film, usar una bolsa de nylon, una de estas tapas de silicona o solamente un repasador. Y lo vamos a dejar que duplique su volumen en un lugar cálido donde no hayan corrientes de aire. Mientras la masa descansa, vamos a hacer la crema pastelera. Esta receta que les voy a enseñar es muy simple, así que en una olla ponemos 250 mililitros de leche y la llevamos al fuego para que la leche se caliente un poco. Mientras en un bowl ponemos un huevo, 80 gramos de azúcar, una cucharada de maicena y una cucharada de harina 4 ceros. Integramos muy bien. Si te gustan las facturas, acá arriba te voy a dejar un enlace de unas medialunas caseras que salen buenísimas y son muy fáciles de hacer. Cuando la leche esté un poco caliente, pero que no llegue a estar hirviendo, sin dejar de revolver, se la vamos a agregar a la preparación. Una vez que esté todo bien incorporado, lo vamos a llevar a cocinar a fuego bajo hasta que espese. Importante que cuando estén haciendo la crema pastelera, en ningún momento se vayan de al lado de la olla y no dejen de revolver para que la crema pastelera no se pegue ni se queme. Cuando nuestra crema comience a hervir,
La vamos a cocinar por 1 minuto más, también sin dejar de revolver, y luego apagamos el fuego. Por último le voy a añadir una cucharadita de esencia de vainilla, incorporamos muy bien. Una vez que nuestra crema pastelera esté lista, la pasamos a un recipiente más pequeño y para que no se forme una película dura en la superficie, la tapamos con un pedazo de film o de nylon en contacto con la crema y la dejamos que vaya bajando la temperatura. Cuando la masa haya duplicado su volumen, aproximadamente a mí me llevó 1 hora, pero estos días está haciendo bastante frío. Así que si cuando preparan las facturas no hace tanto frío, puede ser que les lleve un poco menos de tiempo hasta que la masa duplique su volumen. La desgasificamos, sacamos del bowl, estiramos un poco y vamos a ir tomando bollitos de unos 60 gramos. Si no tienen una balanza, pueden hacer un chorizo con la masa y van cortando las porciones lo más parecida posible. Cuando tengamos el bollito, lo ponemos entre las palmas de las manos y formamos una bolita bien redonda. Una vez que tenemos listas todas las bolitas, tomamos una asadera, la enmantecamos muy bien. Como dije al principio del video, esta receta es ideal para emprender, no solo porque son muy simples de realizar, sino porque quedan muy buenas. Así que si conocen a alguien que está emprendiendo o quiere emprender, compártanle este video que seguro le puede servir. Ponemos las bolitas y con los dedos las aplastamos, siempre dándole forma redonda. Fíjense que yo voy poniendo separados unos bollitos de otros, porque recuerden que a estos bollitos los vamos a dejar leudar nuevamente. Cuando los tenemos listos, los tapamos con un repasador y los dejamos en un lugar cálido donde no hayan corrientes de aire por unos 20 minutos. Mientras tanto ponemos la crema pastelera en una manga. No te preocupes si no tenés una manga, que acá arriba te dejo un video en el que improvisé una manga casera para hacer una rosca. Pasados los 20 minutos, destapamos y con la yema de los dedos aplastamos nuevamente cada uno de los bollitos. Para decorar las facturas ponemos crema pastelera formando un círculo. Mientras me quedo poniéndole la crema pastelera a todas las facturas, te invito a que si todavía no lo hiciste, que te suscribas al canal, así no te perdés ninguna receta. Una vez que los tenemos listos, en el centro de cada uno de los círculos ponemos un pedazo de dulce de membrillo. Si no les gusta el dulce de membrillo, pueden reemplazarlo por dulce de leche, cerezas al marrasquino, dulce de batata o lo que a ustedes más les guste. Es más, los invito a que me dejen en los comentarios qué otra cosa le añadirían arriba a estas facturas. Cuando las tengamos listas, las vamos a dejar descansar por unos 20 minutos más. Acá hice una versión más pequeña con bollitos que pesaban 30 gramos y les voy a poner dulce de leche para que vean cómo quedan una vez que estén cocinados. Si elegís hacer esta versión, yo te recomiendo que utilices dulce de leche repostero. Mientras las facturas levan nuevamente, preparamos doradura con un huevo y un poco de leche y lo integramos muy bien. Pasados los 20 minutos y antes de llevar al horno, vamos a pintar cada una de las facturas con la doradura que preparamos recién, pero solo vamos a pintar donde se ve la masa. Si haces los bollitos de 60 gramos como los hice yo, con esta receta te van a salir 15 facturas. Y si en cambio decidís hacerlos un poco más pequeños, de unos 50 gramos cada uno, esta receta te va a rendir para una 12,5 de facturas. O podés hacer la versión más chiquitita que hice, que cada bollito pesaba 30 gramos. Una vez listas, las llevamos a cocinar a un horno precalentado a 180 grados por unos 20 minutos. Así salen del horno
A mí me gusta en este mismo momento ponerlas sobre una rejilla y dejarlas que se enfríen muy bien. Fíjense lo grandes que quedaron. Y además están súper tiernas. Acá les muestro las que tenían crema pastelera, que le pusimos dulce de leche. Y con las imágenes de cómo quedaron por dentro, llegamos al final del video. Espero lo hayan disfrutado mucho. Y nos vemos la próxima con una receta nueva. Chau, chau.